Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su serie El Pet Responde. En esta ocasión hablaremos sobre un tema de suma importancia en nuestra sociedad, la tenencia responsable de animales de compañía. Recordemos que el tener un perro o un gato en casa no solo implica darle de comer y brindarle un lugar en casa. Al decidir ser propietario de uno de ellos, adquirimos más que esas responsabilidades. Y para ello contamos con la presencia de nuestra experta, la doctora Ilenia Márquez Peña. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Me permitiré leer una pequeña semblanza de la doctora Márquez para posteriormente dar inicio a su presentación, recordándoles que posterior a esta daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. La doctora Márquez es médico veterinario zootecnista por la UNAM, con especialidad en medicina y cirugía veterinarias en perros y gatos, con maestría profesionalizante en medicina del paciente en estado crítico. Es también académica responsable del área de urgencias y terapia intensiva desde el 2009 en nuestro hospital de especialidades que se encuentra en nuestra facultad. Bueno, pues dejo con ustedes a la doctora Ilenia Márquez Peña. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues bueno, hablaremos hoy de un tema muy importante para nosotros como sociedad, que es justamente lo que nos hablaba el doctor Ernesto, las responsabilidades que implica el poseer un animal de compañía. ¿Qué entendemos por tenencia responsable? Pues empezaré por decirles que el perro doméstico, nuestros perros, fue la primera especie que domesticó el hombre, lo que implica una gran historia de caminar juntos como especie. Todos nuestros perros provienen del lobo gris, de ahí toman su nombre, de Canis lupus, y esto ya data aproximadamente desde hace 135,000 años, aunque no se sabe exactamente cuál fue la fecha más próxima de su domesticación. ¿Qué implica este gran tramo de vida juntos? Bueno, pues realmente hemos compartido muchos vivires diarios que han moldeado incluso nuestros cerebros de maneras similares. Se ha visto, por ejemplo, que la manera en la cual los perros dan algunos procesos de aprendizaje y de sociabilización se parecen más al humano que a su ancestro el lobo. Los humanos, por nuestro lado también, hemos desarrollado habilidades muy parecidas a las del perro, a diferencia de los simios, que serían nuestros familiares de especies cercanos. Esto resultado de evolución junta o convergente. Por otro lado tenemos al gato doméstico, que es la segunda especie más popular que poseemos como un animal de compañía. Este procede de líneas, no una sola línea, sino aparentemente 4 o 5 líneas de gatos silvestres o gatos salvajes, que al final nos dan nuestro gato doméstico. Su domesticación no se sabe hace cuánto tiempo fue, pero aproximadamente 9,500 años. Otra vez, un gran tramo juntos. Muchos decimos que hay grandes diferencias entre un perro y un gato, sin embargo, cuando vemos los años que hemos convivido juntos son demasiados. Igual, esta especie se ha adaptado mucho a leer incluso nuestras expresiones faciales para poderse comunicar con nosotros. Todo este desarrollo ha llevado a que sean las dos especies más populares como animales de compañía. Y como les decía yo, pues estos animales, viendo la imagen que tienen arriba, pues fueron peculiarmente domesticados para fines distintos a los que el humano domesticó a otras especies, que básicamente fue para consumo y para el trabajo. Los dos terminaron siendo especies que nos acompañan en la vida y por los cuales recibimos grandes beneficios. Los gatos inicialmente fueron utilizados para el control de plagas, pero como les decía yo, sus habilidades, sobre todo de sociabilización con el humano, lo llevaron a ser un animal excelente de compañía, lo mismo que el perro. El perro ha tenido mayores funciones desde su historia hasta la actualidad. Tenemos perros de servicio de diferentes tipos, desde detectores de enfermedades como cáncer, o perros de asistencia, o detectores de drogas,
por poner algún ejemplo. Pero ¿qué hemos hecho como especie humana con estos dos animales o estas dos especies que nos han acompañado y de los cuales nos hemos beneficiado todo este tiempo? Pues hemos llevado a un punto muy grave de sobrepoblación. Actualmente las dos especies se consideran fauna nociva debido a todos los efectos adversos que genera esta sobrepoblación en el ambiente y en las poblaciones humanas también. Realmente es difícil establecer cuál es el impacto de esta sobrepoblación de perros y gatos por diferentes circunstancias, pero les voy a mencionar algunas. No se sabe exactamente cuántos perros viven en México. Existe este dato por la Cámara de Diputados que hablan en 2015 de aproximadamente 23 millones de perros, de los cuales el 70% son callejeros. Es decir, van a vivir sin ningún tipo de control, en el abandono y, como les decía yo, teniendo graves repercusiones sobre las poblaciones. Entonces, esta sobrepoblación se va a dar por el abandono de los humanos y obviamente también por el nacimiento de estos nuevos seres dentro de este ambiente callejero. Una muy pequeña parte de esta población va a ser retirada de las calles por adopción, la mayoría van a morir ahí, muy pocas van a ser llevados a albergues y algunos sacrificados o eutanasiados. Al final, esta gran población va a generar datos terribles y además ni siquiera datos, sino simplemente daños que no van a ser adecuadamente evaluados o valorizados con valores numéricos. Se conoce muy poco acerca de este gran impacto, en números me refiero, pero podríamos hablar de 3 impactos importantes, que es en salud pública. El estudio que les muestro del doctor Cortés y Aguirre, realizado en Campeche, demuestra que el 100% de los parques de San Francisco Campeche encontraron parásitos en las muestras de excremento de estos parques. Estos parásitos implican riesgos a la salud de los humanos. También generan daños ambientales porque pueden destruir o acabar con especies silvestres, desplazan otras especies nativas y generan grandes daños a nivel ambiental. Y obviamente un daño de crueldad hacia estos seres vivos que merecen todo nuestro respeto. Entonces, ¿qué es esta tenencia responsable? Pues básicamente un equilibrio entre beneficios y obligaciones. Nosotros nos vamos a ver beneficiados básicamente por un montón de causas, pero asociadas a su compañía. Se ha visto que generan reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque reducen nuestra presión sanguínea, colesterol, triglicéridos, reducen el estrés y promueven la actividad física. Básicamente, cuidan de nuestro corazón. Se ha visto en otros estudios, por ejemplo, que protegen a los niños, reducen su riesgo para presentar asma. También nos benefician desde el punto de vista emocional, generando facilitación en las interacciones sociales, nos motivan a estar vivos y estar felices, reducen los sentimientos de depresión y de soledad en general en la población. Ahora, estos beneficios solamente los voy a poder obtener de un animal de compañía si cumplo con las obligaciones que me implican esta adquisición. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir correctamente cuál es el perro o el gato que me va a acompañar. Tenemos que planear la adquisición de estos animales, debemos discutirlo en familia, debemos investigar cuáles son sus necesidades y básicamente de sus necesidades estamos hablando de lo básico, desde agua, alimento, albergue, atención médica, tenemos que considerar la esterilización, debemos permitir y favorecer que expresen su comportamiento normal y tenemos que acompañarlos, en especial más el perro que el gato, son animales gregarios igual que nosotros que necesitan de nuestra compañía. Tenemos que prevenir el que lleguen a sentir miedo o estrés o reducir al máximo estas dos emociones que van a deteriorar en general su calidad de vida. Continúo con la lista. Tenemos que implicarnos en qué es lo que comen, cuánto cuesta, qué tipo de ejercicio van a practicar, si es un perro que necesita muchas horas de actividad física, cuánto va a crecer. No es lo mismo comprar un chihuahueño o adquirir un gran danés,
cuánto cuestan los servicios veterinarios para la especie y la raza a la cual estoy interesado, cuánto necesito de tiempo para invertir en su limpieza, por ejemplo, limpiar areneros, o barrer el patio, o lavar el patio en donde está el perro, o sacarlo y recoger sus excretas. ¿Cuáles son las condiciones ambientales que va a requerir en casa? A lo mejor un rascadero, un albergue en donde se resguarde, va a vivir afuera o dentro de la casa. ¿Cuáles son sus hábitos de comportamiento normal? Ladra mucho, maulla, rasca. Todo esto debo de conocerlo para comprometerme y colocarlo dentro de este balance de pros y contras. Otro punto muy importante, si lo permiten en donde vivo, a lo mejor departamentos o casas muy pequeñas, va a ser imposible que logre yo albergar aquí a este perro o gato en el cual estoy interesado. Y en general debo de preguntarme si estoy dispuesto a cuidarlo durante toda su vida. Obviamente el poseer perros y gatos implican riesgos, que son básicamente agresiones y transmisión de enfermedades. ¿Cómo voy a prevenir estos riesgos? Como ya les había dicho, eligiendo el correcto como primer punto. Debo de siempre supervisar la interacción de animales de compañía con niños o personas con capacidades diferentes o adultos mayores. Debo mantener siempre sano a mi animal de compañía con revisiones continuas. Debo tener buenas prácticas de higiene, implica lavado de manos, asear correctamente a nuestro perro o a nuestro gato. Esto incluye limpieza de áreas comunes como parques y la calle, recoger sus excretas. Debemos evitar el contacto que tengan ellos con nuestros alimentos o con nuestros utensilios que vamos a utilizar para alimentarnos. Y hay que evitar que salgan ellos sin supervisión. Como ven, es un gran compromiso. Esto me lleva a un concepto que ha venido en boga y que se le llama una sola salud, que no es tan nuevo. Les muestro aquí un pequeño fragmento del discurso del gran jefe Seattle hacia el presidente de Estados Unidos en el año de 1855, en el cual nosotros podemos ver cuál es el concepto de pueblos antiguos como como los nativos americanos del norte, en el cual ellos conceptualizaban los animales, a los seres vivos, incluso los ríos, la tierra, como un solo individuo, y que lo que nosotros hacemos hacia alguno de estos componentes implica una agresión a nosotros mismos. Entonces, actualmente existe este concepto de una sola salud, pero realmente hay pueblos originarios que tenían este concepto. Entonces, con esto cierro la presentación para escuchar sus preguntas y les quiero dejar como mensaje justamente esto. Todos somos uno solo y debemos de ver unos por otros. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación y vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Leonor Sarabia nos pregunta a qué edad recomienda esterilizar a mi perrita. Tiene 2 meses. En general es todavía muy pequeña, más o menos entre el lapso de 6 y 8 meses de edad. Idealmente antes de que presente su primer celo es el momento ideal para realizar esta esterilización y es una excelente práctica. Les recomiendo pedir asesoría de su médico veterinario justamente para ver a lo mejor algunos puntos específicos de la raza o de la condición física de su perrita para solucionarlos antes de tomar como decisión este procedimiento, pero es ideal. Gracias, doctora. Soledad Escutia, ¿dónde puedo reportar a un vecino que tiene a sus perros en la azotea y en ocasiones no les da ni agua ni comida? Pues existe, por lo menos en el área metropolitana, el área de denuncias a protección de crueldad animal. Existe una policía de protección animal. La realidad es que están sobrepasados. Pues es un cuerpo de vigilancia pequeño para una ciudad tan grande y justamente tantos eventos de crueldad, pero existen. No tengo a la mano los teléfonos, tal vez ahorita podría investigárselos, pero tal vez si entran a internet pueden encontrarlos también de manera sencilla, que es en donde podrían reportarlos. Doctora, me gustaría que nos platicara un poco de los beneficios que trae al animal de compañía
el poder esterilizarlos. A la sociedad, bueno, no tenemos una plaga como la tenemos en la actualidad, con tanto perro y tanto gato que está en la calle, pero a ellos, como animalitos, ¿qué beneficio les trae? Pues en general va a incrementar su promedio de vida, tanto en perros como en gatos, porque va a prevenir, y en algunos casos al 100%, la presentación de enfermedades. En hembras, no esterilizadas, es común que llegue a presentarse, sobre todo en edad más avanzada, una condición que se llama piómetra. Esta es una condición en la cual el útero, de acuerdo a las características del ciclo reproductivo de las perras y de las gatas, va a llenarse con pus, se va a contaminar y se va a llenar con pus. Esto implica un riesgo de contaminación incluso de toda su sangre, que se conoce como septicemia, y cuadros muy, muy graves que pueden llegar a ser mortales o dejar graves secuelas como alteraciones en la función renal que ya serían de por vida. Entonces, esto lo nulifica. También previene la presentación de cáncer de glándula mamaria en perras y en gatos. En perras se ha demostrado que cuando se esterilizan antes del primer celo, la posibilidad de que presenten tumores malignos de glándula mamaria es del 0% de su vida adulta. Entonces, pues, generan muy buenas expectativas por esto de vida. También sabemos que las perras que se reproducen obviamente van a llevar un desgaste físico y fisiológico de su cuerpo, lo cual se va a reducir debido a que no van a ser reproductivamente activas, y entonces esto va a aumentar su esperanza de vida. Gracias, doctora. Fíjese que he escuchado algunos mitos con respecto a la esterilización en machos. Uno de ellos es que al castrar un macho pierden ese liderazgo en la manada, ya que sabemos, a la familia la consideran como manada, y puede ser más permisivo si entra algún extraño a su casa. Muchas familias tenemos perros como una alerta, ¿no? Una medida de protección primaria si alguien quiere entrar, algún ruido raro. Con respecto a esto, doctora, ¿qué nos puede platicar? Pues en realidad los machos en general tienen esta actitud. Como bien dices, son animales gregarios que se organizan por estatus jerárquicos, y entonces tenemos niveles jerárquicos que están asociados no solamente si son machos, sino también si son hembras. Las hembras se tornan muy, muy dominantes. Una hembra es capaz de cuidar excelentemente una casa, lo mismo que un macho. Y cuando se castran a los machos, no necesariamente va a suceder esto. Sí puede suceder que tengan cambios de comportamiento, sobre todo cuando hay otros machos dentro de la manada, y a lo mejor ahí sería un punto importante para pedir asesoría de un médico veterinario antes de decidir a cuál de los machos primero esterilizar de acuerdo a sus comportamientos. Pongo un ejemplo. Si tenemos a un macho dominante con otro macho no tan dominante, y al macho más dominante se le opera para no tener cachorros, a lo mejor sí su nivel jerárquico va a reducir un poco y podrían entrar en competencia. Entonces, a lo mejor en esa condición sería apropiado al mismo tiempo esterilizar a los dos machos para evitar que tengan conflictos de competencia por este caso. Entonces, esto es por ponerles un ejemplo, pero otra vez necesitamos asesoría de un médico veterinario. También me gustaría ahí agregar que los machos también se ven muy beneficiados con la esterilización porque dejan de ser agresivos entre ellos, sobre todo en presencia de una hembra que está en estro o que está fértil. También, por ejemplo, en los gatos, normalmente el apareamiento llega a ser muy agresivo y se pueden agredir entre ellos. Entonces, esto va a reducir la cantidad de agresiones y la transmisión de enfermedades que se pueden dar durante estos procesos de apareamiento. Por ejemplo, el tumor venéreo transmisible en perros o la leucemia viral felina o sida felino en gatos. Gracias, doctora. Paulina Martínez nos pregunta, mis perros tienen 3 y 5 años y aún no están esterilizados. ¿Aún se puede hacer? Sí, siempre se puede realizar la esterilización, pero otra vez pidiendo apoyo y asesoría del médico veterinario. Existen algunos riesgos, por ejemplo, si tenemos perros o gatos que ya sufren de obesidad y los esterilizamos, pueden incrementar la ganancia de peso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de la esterilización, llevarlos a una condición corporal ideal con la asesoría de nuestro médico veterinario, y posterior a la esterilización ir vigilando su peso.
a tal grado de que no tengamos este problema más adelante con todas las implicaciones a la salud que pueda conllevar, ¿no? Gracias, doctora. Perdón. Mario Licona, ¿qué croquetas son las ideales para mi perro? Es un labrador de 3 años. Bueno, en el mercado existen una cantidad impresionante, afortunadamente ahora, de marcas y calidades. Yo lo que les diría es busque un tipo de croqueta ideal para raza grande. Si ya es un perro adulto, pues sería una de mantenimiento. Existen algunas, como yo les había dicho, algunos riesgos, por ejemplo, de obesidad, no solamente en animales esterilizados, sino también por raza. Los golden, los labradores, cockers, llegan a ser razas que están predispuestas a padecer de obesidad. Entonces, a lo mejor en ellos podría utilizar una dieta, de acuerdo a su condición corporal, obviamente, y la evaluación de su médico veterinario, una croqueta a lo mejor que venga con reducción en calorías. Tendría esto obviamente que ir acompañado de mejorar su actividad física o de mantenerla, ¿no? Entonces, en el mercado existen una gran variedad de alimentos, solamente les pediría yo que lo revisaran en compañía de su médico veterinario. Gracias, doctora. Rosa González, ¿qué vacunas se le deben poner a un gato? Pues en general tienen existen diferentes maneras de prevenir enfermedades con gatos. Algo muy importante es, antes de hablar de las vacunas, es que también tenemos que protegerlos con otro tipo de comportamientos, por ejemplo, evitar que salgan a la calle sin supervisión o que anden deambulando, porque justamente ahí vamos a prevenir muchas de estas enfermedades que también prevenimos con las vacunas. A lo que voy es que no digo, bueno, lo voy a dejar a salir a la calle y por eso lo vacuno. Más bien, no lo voy a dejar salir a la calle y además lo voy a vacunar. ¿Qué vacunas debemos administrar o aplicar de manera genérica a un gato? Obviamente esto también tiene que ser en asesoría con su médico veterinario. Básicamente tenemos que prevenir enfermedades como leucemia viral felina. Normalmente hacemos pruebas para saber si ya han estado en contacto o no con el virus. De SIDA felino, existen otras enfermedades como la rinotraqueitis viral felina, panleucopenia felina, ya les dije leucemia felina. En general, todas estas vacunas, acompañadas, por ejemplo, de una muy importante en nuestro país, que es la rabia, son el esquema básico, pero deben de estar siempre asesorados por un médico veterinario, sobre todo por la edad en la que está el gato, cuál es la procedencia, si viene de la calle directo, de un albergue, o a lo mejor dentro de una familia que ha sido debidamente controlado. Va a ser diferente el esquema de vacunación que voy a utilizar en un inicio y posteriormente en los refuerzos. Gracias, doctora. Salvador Cisneros, ¿cada cuándo debo llevar a mi perro o gato con el médico veterinario? En general les recomiendo que hagan una visita una vez al año si su perro o su gato está en una edad joven y no tiene ningún otro padecimiento. Los cachorros, por ejemplo, requieren una vigilancia más estrecha y a lo mejor en su etapa inicial haremos visitas más frecuentes porque estamos vigilando el crecimiento, son más propensos a adquirir enfermedades infecciosas, pueden presentar alguna enfermedad asociada a su raza o a lo mejor el origen, como les había yo dicho, si viene de algún albergue o de la calle. Entonces, en los cachorros va a ser más frecuente y el veterinario nos dirá o nos guiará sobre la frecuencia. Lo mismo va a pasar con los perros o gatos de edad avanzada, en los cuales puede ser que ya cursen con enfermedades crónicas o lesiones, a lo mejor que hayan dejado secuelas en ellos, y entonces van a tener una vigilancia mucho más estrecha. Entonces, igualmente en estas dos etapas tendrán que ser con asesoría de nuestro médico veterinario, que de acuerdo a la condición nos dirá qué tan frecuente será. Gracias, doctora. Jorge López, ¿qué razas son las más problemáticas en cuanto a problemas de salud? Bueno, pues existe una gran lista y aquí agradezco la pregunta porque me ayuda a llegar a un tema que son las razas puras. Pues realmente el ser humano ha llegado a esta especialización de razas porque
nos encantan los perros y todo, y queremos ensalzar o hacer más frecuentes algunas de sus cualidades, sobre todo físicas, y hemos sacrificado algunas otras características, sobre todo de salud o de comportamiento. Entonces, existen efectivamente muchas razas que llegan a ser problemáticas. Casi yo les podría decir que todas las razas puras llegan a tener problemas de salud justamente porque sus procesos no vigilados o debido a una reproducción no vigilada, sobre todo desde el punto de vista conciencia y ético, pues nos han llevado a que se degraden o se deterioren mucho sus cualidades físicas. Un gran ejemplo son todos los perros braquicéfalos, todos los perros que son chatitos. Tienen deformidades en sus vías respiratorias superiores, incluso en el tamaño de su tráquea. Su forma hace que tengan muchas predisposición a alteraciones respiratorias, a obesidad, alteraciones en la formación de su columna o formaciones óseas. Entonces, realmente son razas muy complicadas en las cuales incluso hay que tener un buen bolsillo para subsanar todas sus enfermedades que van a ir padeciendo a lo largo de su vida. Existen otro tipo de razas a lo mejor menos frecuentes. Por ejemplo, en general las razas gigantes, su crecimiento tan rápido llega a ponerlos en riesgo, sobre todo si no llevan una nutrición muy vigilada, de tener alteraciones en la conformación ósea. Entonces, yo aquí les recomiendo que si están interesados en adquirir una raza pura, antes se informen muy bien de cuáles son las enfermedades a las cuales están predispuestas, revisen su bolsillo para ver si pueden subsanar todo esto durante toda su vida y después investiguen sobre cómo conseguir un criador que tenga una gran responsabilidad y amor por estos animales y que no pondere más la belleza o la estética versus la salud, tanto física como mental de estos animales. Gracias, doctora. Alondra Montes de Oca nos pregunta que si es bueno darles los huesos de la pechuga de pollo, pescuezos y rabadillas. Pues miren, como les decía yo, los perros tienen con nosotros millones de años y efectivamente al inicio se alimentaban de los desechos de la comida humana, de hecho todavía lo hacen. Pero nuestros perros actuales o más modernos, sobre todo los de raza y esto, pues obviamente han sufrido muchos cambios y han sido cada vez más incapaces de alimentarse adecuadamente de los desechos humanos. En la actualidad presentamos, yo me dedico al área de urgencias y encontramos en la consulta muchos casos complicados acerca o relacionados con estas prácticas de alimentarlos con huesos, por ejemplo. Llegan a atorarse en la boca, lesionar la boca, el paladar, perforar el esófago, el estómago, quedarse atorado en los intestinos y llegan a presentar cuadros de salud muy, muy complicados que pueden comprometer hasta su vida, por lo cual en general no les recomiendo, sobre todo cuando ya tenemos alimentos balanceados comerciales que nos permiten darles una buena alimentación, una buena nutrición y evitar estos riesgos. Hay mucha gente que nos dice, es que nunca le había pasado. Pues nunca le había pasado hasta que le pasó. Y si lo podemos evitar, mejor evitémoslo. Son gastos innecesarios y daños innecesarios que podemos prevenir. Gracias, doctora. Esta pregunta va un poco ligada a la anterior. Evaristo Suárez, ¿qué opina de las dietas caseras? En general, yo creo que si tenemos la posibilidad de hacer una buena dieta casera, que no esté incluida los huesos o alimentos que pueden llegar a ser muy peligrosos como el ajo, la cebolla, puede llegar a ser una posibilidad. Existen, incluso en nuestra facultad, el Departamento de Nutrición nos presta la posibilidad de diseñar dietas de tipo casero para nutrir especialmente a los perros. Los gatos son más complicados en su nutrición, pero a los perros podríamos tomar esta opción de nutrirlos con alimentos caseros que nosotros podríamos preparar. Otra vez, vamos a necesitar de asesoría muy especializada en esta área para poder cubrir todos sus requerimientos nutricionales con dietas caseras. No es tan sencillo como solo darle las sobras de la comida a los perros. Ahora, los gatos son un punto muy especial. ¿Por qué? Porque son carnívoros obligatorios. ¿Qué quiere decir esto?
que ellos van a adquirir algunos nutrientes de carne fresca. Cuando ellos cazan un pajarito, un reptil o un ratoncito, lo que están haciendo es ingerir a este animal fresco, lo cual les va a llevar a adquirir algunos aminoácidos esenciales como la carnitina, la taurina, que no van a encontrar en alimentos que son cocinados. Aunque ustedes les cocinen un ratoncito, se va a perder aquí estos aminoácidos. Entonces, su nutrición es mucho más delicada en este aspecto, porque si no adquieren estos aminoácidos, van a tener alteraciones muy importantes tanto en su conformación ósea como problemas musculares que implican también daños en su corazón. Entonces, estos animales pueden tener enfermedades muy graves y que comprometan su vida y en general su probabilidad de sobrevida si no damos la dieta adecuada. Entonces, en los gatos es todavía más riesgoso dar alimentos caseros. Obviamente también ellos son muy susceptibles a alimentos caseros que llegan a ser peligrosos, como el ajo, la cebolla, el chocolate y muchos más, ¿no? Ok, entonces podemos decir, doctora, que más que traernos algún problema, nos da un beneficio que nuestros gatos salgan a cazar una lagartija, un pajarito, una cucaracha. Pues llega a ser muy peligroso también por el tema que les había yo ya mencionado en la presentación, que es el de salud pública. Cuando permitimos que nuestro gato salga a cazar, corre el riesgo de adquirir una enfermedad que llega a ser peligrosa, sobre todo para el ser humano, que es la toxoplasmosis. El gato es un hospedero transitorio de este parásito que va a adquirir de los ratones y que si el humano tiene malos hábitos de higiene, puede adquirir por contacto del excremento del gato. Entonces, hay que tener mucho cuidado con dejarlos deambular y que vayan a cazar, porque además corremos el riesgo de que nos traigan enfermedades a casa. Entonces, en general, como les había yo dicho, aquí es lo más seguro desde el punto de vista de salud pública y mejor aporte nutricional es darles croquetas. Ok, hablando de temas de salud pública, doctora, ¿usted qué recomienda? ¿Que las heces de nuestros animales de compañía sean tiradas a la basura o se puedan arrojar por el excusado? Pues en general lo ideal sería que se fueran al drenaje, pero tenemos que tener en consideración como varios puntos. El primer punto, por ejemplo, los gatos, por sus hábitos para sus evacuaciones, pues requieren un arenero. Entonces, del arenero pasarlos al excusado llega a ser complicado, porque además vamos a tapar el drenaje con esta arena aglutinante que va a tener este efecto de daño en el drenaje local y en el genérico. A lo mejor lo que también podríamos llegar a hacer, si tenemos la posibilidad, es enterrarlos y con esto favorecer a que se vuelvan a reciclar y vuelva a llegar de alguna manera esta materia orgánica otra vez a la tierra y nutrir la tierra. Pero realmente llega a ser como muy complicado. La manera en la cual los desechamos muchas veces al tirarlos a la basura, pues realmente es dejar de verlos, porque ahí van a continuar. También es obvio que contaminamos el agua. En general, lo que les puedo decir es que todas nuestras acciones, que incluye la posesión de animales de compañía, implican una agresión o repercusiones sobre nuestro medio ambiente. Entonces, son consideraciones que también debemos de tener. Pero las excretas de los perros las podríamos arrojar al drenaje sin ningún problema. El riesgo de sobrepeso. Evito el riesgo de darles alimentos que llegan a ser peligrosos, como ya les había dicho, ajo, cebolla, uvas pasas, chocolate, café, alcohol, otras cosas. También evito que los animales tengan comportamientos de estarme pidiendo, que esto llega a ser muy molesto y también implica que estén sobre nosotros cuando nos estamos alimentando, algo muy desagradable, pero también que contamina nuestros alimentos. Entonces, como mantener una buena higiene dentro de casa también implica no compartir nuestros alimentos con nuestros animales. Si ellos no están habituados a que yo les doy o comparto de mis alimentos, dejan de pedirme o nunca lo hacen. Pero si alguien de la casa alguna vez les da,
inmediatamente vamos a tenerlos encima todo el tiempo con los riesgos que ya les mencioné. Riesgos a su salud, riesgo de contaminación de mis alimentos y riesgo de que los pueda yo intoxicar con algo que es inapropiado. Es importante también, doctora, mencionar lo que podemos ocasionar de nuestros animalitos cuando observamos, por ejemplo, que tienen diarrea y queremos darle un tratamiento similar al que nosotros tomamos. Sabemos que muchos fármacos son tóxicos para ellos. Entonces, la importancia de que sea atendido por el especialista, creo que hay que recalcarla. Sí, claro. Dentro de estos hábitos que tenemos de darle todo lo nuestro a nuestros animales, de repente decimos, el perro tiene diarrea o se ve un poco cabizbajo, a lo mejor tiene fiebre. Y a lo mejor le puede ayudar un medicamento de bebés de humanos. Pues es mi bebé, entonces le doy el medicamento de bebés de humanos. Bueno, pues los medicamentos, aunque sean para bebés de humanos, pueden llegar a ser muy tóxicos, incluso mortales en nuestros animales de compañía. El gran ejemplo es el acetaminofeno, paracetamol, que es mortal en los gatos y llega a presentar graves lesiones también en los perros, pero en los gatos es mortal. No he visto hasta el momento un gato que sobreviva a una administración de paracetamol. Aunque, como nos dicen, es que le di un medicamento, era el pediátrico, la presentación pediátrica. Bueno, pues esta va a matar a su gato. En general, los humanos tendemos a automedicarnos y dentro de los fármacos, el grupo farmacológico más común que nos automedicamos son los analgésicos. En segundo lugar, son los antibióticos. Los dos grupos farmacológicos de los que les estoy hablando van a tener graves repercusiones en la salud de nuestros animales de compañía. Hay que recordar que las dos especies, aunque hemos evolucionado juntos, tienen condiciones de fisiología y de funcionamiento muy diferentes. Sus hígados, sus estómagos, sus riñones procesan muy diferente a nosotros estos fármacos y muchos productos, por lo cual debo de tener mucha precaución y evitar en absoluto, así no lo deben de hacer nunca, administrar algún fármaco de uso humano, a menos que sea prescrito por su médico veterinario. Gracias, doctora. Lupita Soriano, tengo un perro que se come sus heces. ¿Por qué? Pues existen muchas hipótesis acerca de este comportamiento que se conoce como coprofagia. Pueden haber miles de hipótesis, desde deficiencias nutricionales hasta alteraciones en el comportamiento. Tal vez yo diría que estas últimas son las más frecuentes. Entonces, algo importante es tratar de resolverlo. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchos casos en los cuales animalitos que han adquirido en tiendas de mascotas en donde no tenían la precaución de tenerlos en buenas condiciones, estaban en una sola jaula de exhibición en donde este cachorrito comía, descansaba, orinaba y defecaba. Entonces, este cachorro crece entendiendo ese comportamiento de estoy en un cuadro muy pequeñito, cumpliendo con estas necesidades básicas. Obviamente llega a su casa y continúa con estos hábitos de hacerlo todo en un espacio muy pequeño, en el cual está bajo mucho nivel de estrés en esa jaula de exhibición, y entonces por ansiedad empieza a comer el excremento. O incluso porque tenía hambre y no estaba adecuadamente alimentado, y entonces lo empieza a hacer por hábito que se va perpetuando con el tiempo, y después tenemos estos problemas en casa. Entonces existen muchas causas. Otra vez, lo ideal es que asistan a su médico veterinario, revise si no hay alguna alteración en su funcionamiento, en su salud física, y después atender el punto de vista o el aspecto de salud emocional o psicoemocional, que podría tener implicaciones aquí en el comportamiento anormal de este perro. Entonces, lo ideal es que asista a su veterinario y él les ayude con este problema que llega a ser realmente muy grave y muy preocupante para muchos. Gracias, doctora. Olivia Cornejo Romo nos pregunta, ¿por qué mi gato masajea mi panza? Porque es un hermoso comportamiento de los gatos. Que es algo por lo cual nos conquistan, ¿no? Normalmente, cuando son
muy pequeños, los cachorros, incluso perros y gatos, cuando se alimentan, lo que hacen es que masajean la glándula mamaria de su mamá para estimular a la salida de la leche. Este comportamiento lo pueden mantener mucho tiempo, incluso de adultos, en los cuales ya este movimiento de masajear cambia y ahora lo encuentran asociado a un placer, es decir, a algo que les obtuvo, que les dio un beneficio en su edad muy, muy temprana, pero se mantiene ese comportamiento en su vida adulta y lo tienen asociado otra vez a un sentido de placer o gusto. Entonces tenemos que los gatos, por ejemplo, empiezan a masajear a nosotros o su camita antes de dormir y está muy asociado a que el gato, o significa que el gato está sintiéndose muy bien, se siente muy cómodo y muy a gusto. Entonces eso es un muy agradable comportamiento de nuestros gatos. No se escucha, Ernesto. Perdón, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Saúl Medina, quiero adoptar un perro. ¿Dónde me recomienda hacerlo? Pues, qué hermosa pregunta, porque está asociada a la adopción. La adopción me parece que es una excelente posibilidad de darnos amor y de rescatar a un animal que está literal abandonado, ¿no? Entonces, existen puntos muy importantes que no les puse en la presentación acerca de la adopción. La adopción, como les decía a todos en general, es algo excelente, pero otra vez tenemos que vigilar pros y contras para que esto sea una buena experiencia. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son adquirir a un animal enfermo o un animal que, como les había yo dicho, a lo mejor tuvo agresiones o estuvo confinado de manera inapropiada y entonces tiene alteraciones en su comportamiento. Puede tener enfermedades que impliquen riesgos a la familia. Entonces tenemos antes que vigilar estos puntos y justamente viene a la pregunta que me hacen sobre en dónde debo de adoptar a un perro para reducir todos estos riesgos. Pues no existe una respuesta correcta. En México existen muchos lugares de adopción, existen desde albergues, sociedades protectoras. Lo que yo les recomiendo de ver acerca de estos lugares en donde se ofrecen animales en adopción es justamente ver en qué condiciones los tienen, cuáles son las posibilidades que les dan a ustedes, por ejemplo, de interactuar antes con este animal, que es lo ideal, antes de interactuar para analizar su comportamiento, ver sus hábitos, ver cómo se comporta en su medio y ver si es adecuado para nosotros. Revisar, por ejemplo, su carnet de vacunación, si llevan un control médico, revisar, por ejemplo, cuáles son sus mecanismos de adquisición de animales, adquisición, ¿no? Si son albergues, básicamente cómo llegan estos animales a ellos, si son recogidos de la vía pública o si a lo mejor llegan a ellos de una persona que no los pudo tener, qué sé yo. Entonces tenemos que vigilar toda esta lista de posibilidades o de cualidades que tienen estos albergues para poder revisar todas estas condiciones básicamente que les había yo mencionado a un inicio y promover que esta sea una buena experiencia. No existe una respuesta a tu pregunta como un lugar ideal, pero lo que sí te puedo decir es hay que revisar todas estas cosas acerca de la adopción. Decía yo, en continuo intercambio entre nosotros, animales, plantas, a través del ambiente, agua, alimento, tierra, todo lo que nos rodea. Entonces, obviamente, si nosotros reducimos la posibilidad de interacción con estos patógenos, estos agentes que pueden causar enfermedad, reducimos la posibilidad de que puedan brincar de una especie a otra, que es este concepto de una sola salud de la cual les mencionaba yo. Todo lo que le afecta a un animal eventualmente nos va a afectar a nosotros de una o de otra forma. Y todo lo que nos afecta a nosotros vamos a afectar a todas las especies animales. Entonces, ¿qué debo de hacer? Obviamente, si estoy enfermo de coronavirus, tengo que mantener las medidas de higiene que ya me han dicho, lavado de manos, uso de cubrebocas, y también evitar que mis secreciones tengan contacto con el alimento con lo que voy a alimentar a mis animales de compañía, perros y gatos y cualquier otra especie. Debo de, cuando los saco a pasear,
En general, tener precaución, por ejemplo, de que interactúen con personas que no conozco, y eso lo voy a prevenir usando una correa. Tengo que hacer en general, por ejemplo, paseos en zonas no muy concurridas, sobre todo para mí, para yo no tener contacto con estas personas que potencialmente me podrían contagiar. Entonces, tengo que mantener las medidas básicas que me están repitiendo todo el tiempo de higiene con mi animal de compañía cuando me mantengo fuera por un paseo. Entonces, y dentro de casa, obviamente, como les decía yo, si están enfermos, evitar que mis secreciones contaminen todo lo que tenga que ver con mi perro o mi gato. Pero estos otra vez son medidas básicas de higiene que han sido retomadas afortunadamente debido a esta pandemia, pero que debemos de mantener siempre muy presentes para mantener la salud de todo nuestro entorno. Gracias, doctora, y damos paso a nuestra última pregunta. Fer Oroger, no sé si se pronuncie así, si no una disculpa, ese comportamiento de los gatos, perdón, de ronronear y pasearse sobre las piernas, ¿es porque nos están marcando como su territorio? ¿Eso es cierto? Pues en general, otra vez, este comportamiento que es de masajear y dicen, se está paseando alrededor mío, normalmente pueden hacerlo masajeando y como les había yo dicho, está muy asociado a esta experiencia placentera que ellos perciben de masajear. Ahora, normalmente un gato puede estar restregando la barbilla o partes de la barbilla o del cachete contra nosotros o contra objetos. Ellos poseen algunas glándulas que producen hormonas de olor, conocidas como ferormonas, que de alguna manera sí marcan al pasarlas o al dejar impregnado ahí su olor. Entonces, eso sí es un tipo de marcaje de yo estoy aquí y estuve aquí para cualquier otro gato que pase por aquí encuentre mi olor. También los gatos, por ejemplo, pueden arañar y aquí dejan marcas acerca de su poderío y demás, sobre todo, por ejemplo, en vida silvestre, pero también lo van a hacer en nuestros muebles. Entonces, todos estos son efectos de marcaje, pero cuando un gato está ronroneando y solamente está pasando con este masaje es porque se siente muy a gusto, en este caso, sobre nuestras piernas o sobre nosotros. Muchas gracias, doctora. Pues de esta forma damos por terminado este capítulo de Responde. Agradecemos a todos nuestros escuchas y a usted, doctora, por su tiempo, su conocimiento y bueno, estamos ya cerca de las vacaciones, es información muy importante y me gustaría cerrar con un mensaje, doctora. En estas épocas es muy común que le regalen a los niños un perro o un gato. ¿Qué recomendación les puede dar? También sabemos que por los meses de marzo y abril son los meses donde más se abandonan a estos animalitos después de haber sido un regalo. ¿Nos podría cerrar este capítulo con un comentario al respecto, doctora? Claro que sí. Pues para empezar, los perros y los gatos no son un regalo, no son un objeto que se pueda regalar. Como ya les mencioné en la presentación inicial, son motivo de muchos beneficios, pero también de muchas obligaciones, por lo cual no debemos de verlos como este regalo transitorio para agradar por un momento a alguien. Cuando se los damos a un niño pueden tener implicaciones muy importantes que pueden dañar incluso al niño, como ya los había yo dicho, salud, agresiones, pero también dañarnos desde el punto de vista de malas experiencias emocionales. Si nosotros regalamos un perrito que después vamos a abandonar o vamos a maltratar, no le va a generar una muy buena experiencia a este niño. Si va a ser un animalito que está enfermo y que a lo mejor va a morir por esta enfermedad porque lo adquirimos en un lugar inapropiado, va a ser una pésima experiencia para este niño. Entonces podemos regalar un grave problema. Entonces es muy importante que recapacitemos que los perros, los gatos, ningún animal de compañía es un objeto que se puede dar sin una previa revisión consciente que les mencioné al inicio. Y entender que todos somos uno, humanos, animales, plantas, ambiente, y que como uno estamos dentro de la misma tierra, tenemos que protegernos unos a otros, sobre todo respetándonos. Entonces creo que este punto es lo más importante. Vienen épocas muy importantes de festejar en familia. Nuestros perros y nuestros gatos son parte de nuestra familia y necesitan que los respetemos.
pero no solo a los perros y gatos de nuestra casa, sino a los que no tienen casa, a los que aún no han nacido y que debemos de pensar si vamos a traerlos a sufrir o a sufrir de abandono. Entonces, espero... Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y bueno, nos despedimos, que pasen un excelente, lo que queda del miércoles. Felices vacaciones y buenas tardes. Felicidades a todos y gracias. Felicidades, doctora. Hasta luego.